Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a hacer un vídeo especial en el que voy a hablar sobre la historia del cine de terror. Seguramente lo tendré que hacer en varios vídeos porque no creo que en uno me tiraría más de una hora, entonces pues lo haré por bloques. Voy a ver lo que dura este primer vídeo, si veo yo que pasa media hora un poco más para que no se alargue mucho, pues lo cortaré e iré haciendo bloques. Como voy a ir hablando de cada década, pues podré cortar perfectamente en una década cuando vea ya que el tiempo es demasiado largo y en el siguiente vídeo pues seguiré a partir de ahí. Bueno, el cine de terror ya comienza pues como comenzó el cine. Estamos hablando ya primero de la época del cine mudo. La primera película, que en realidad no sería película de terror, sería La Mansión del Diablo, una película de 1896. Estamos hablando ya de 1800, ya ni de 1900, no del siglo pasado, sino de 1800, del siglo XIX. Se le considera la primera, digamos, muestra de terror en la pantalla. No película, porque en realidad no era una película. El cine cuando comenzó eran mediometrajes, eran como cortometrajes. Entonces, como película en sí, no se le puede considerar como primera película de terror, pero sí que es la primera aproximación al terror que hubo en la pantalla. Es un mediometraje francés. Y bueno, en aquella época pues sí que se acercaban mucho al tema fantástico. También hubo otro mediometraje prácticamente cortometraje, que fue El moderno Prometeo, de la novela de Mary Shelley, lo que luego sería la gran obra, ya en película, de Frankenstein, de James Whale. Pero claro, no se pueden considerar películas. Esto era como el comienzo del cine y eran pues cortitos, muy cortos. Algunos duraban 20 minutos, otros duraban un cuarto de hora. Y en ese tiempo pues no se puede considerar película. Ahora, como película, pues lo que comenzó en el tema más que de terror, el fantástico, sería quizás el Golem. Pero ya digo que no se podría considerar a lo mejor terror, es más un tono fantástico. Y la primera, lo que sería ya película, largo, ya no estamos hablando de 10 minutos, ya películas pues que tenían una hora, incluso una hora y algo, sería El gabinete del doctor Caligari, de Robert Wiene. O sea, esa fue la primera película, está considerada la primera película de terror como película. Ya digo que antes habían aproximaciones o muestras del fantástico, pero el terror, conforme lo conocemos, entraría en la categoría de terror la película de El gabinete del doctor Caligari, que además trajo también otra forma de hacer cine, que es el expresionismo alemán. Es una película alemana. El expresionismo ya venía de otras formas de arte, venía sobre todo de la pintura, venía en obras de teatro. ¿Qué es lo que el expresionismo hizo cuando se acercó al cine? Bueno, pues lo que querían era mostrar a través de exageraciones, una exageración tanto pues en los maquillajes, eran mucho más blancos, exagerados, pronunciaban mucho quizás los rasgos, las ojeras, los rasgos faciales. Las actuaciones eran mucho más exageradas, que ya de por sí lo eran en la época del cine mudo, que tenían que ser más exageradas, más teatrales. El cine ya venía directamente del teatro, sobre todo también porque no podían hablar. Claro, al no haber sonido, simplemente tenías los letreros donde leías pues algunas de las frases que decían. Tenían que enfatizar más con su actuación lo que querían contar al espectador. Entonces, esas actuaciones aún se enfatizaban más, aún se teatralizaban más en el tema del expresionismo. Tanto las actuaciones como los maquillajes, pero también son los decorados, la puesta en escena. Era todo una forma de, a través de la expresión de movimientos, expresión facial, expresión corporal, expresión en los decorados, en los dibujos, en el atrezzo, en todo, crear una emoción y un sentimiento en el espectador. Entonces, por ejemplo, en el gabinete del doctor Caligari sería quizás el mejor ejemplo. Teníamos todos los decorados, estaban la mayoría de películas, digo la mayoría, ahora comentaré después otra cosa, del expresionismo alemán, que ya se convertiría después del éxito del gabinete del doctor Caligari ya en un cine de vanguardia, para que los cineastas, pues tanto en Alemania como fuera de Alemania, trataran esa forma de hacer cine
pues estaban rodadas la mayoría en interiores. El gabinete del doctor Caligari son, pues los decorados son pintados, o sea, ni siquiera tenemos decorados reales, son pintados, las casas son pintadas, incluso las sombras de las casas son pintadas, las calles, todo son como un teatro, todo está pintado. Pero pintado como si fuera un cuadro abstracto. Las casas no son normales, las puertas tienen formas extrañas, las ventanas también, los ángulos de las casas, todo es extraño, como si se tratara de una pesadilla, de un sueño extraño. Y eso es lo que quería, a través de las imágenes, expresar, precisamente, valga la redundancia, el expresionismo alemán. O sea, lo que quería era, a través de esas actuaciones, esas formas de los decorados, todo tan exagerado, tan enrarecido, tan extraño, pero a la vez, digamos que estéticamente incluso hermoso, pues crear una emoción en el espectador. Ya digo que Robert Wiene tuvo un grandísimo éxito con El gabinete del Dr. Caligari, película que también, incluso, ya digo que sería la primera propuesta del cine de terror, porque argumentalmente es una película incluso moderna. Hoy día la podrías ver, quitando ya pues exactamente la percepción de que estás viendo una película muda, con ese tipo de actuaciones, esos decorados y tal, pero argumentalmente la podrías ver hoy día y sería una película moderna. Incluso ha sido imitada hasta la saciedad, el tramo final, la resolución ha sido imitada hasta la saciedad, una película también muy psicológica. ¿Quién dio ese pasito adelante dentro de lo que sería ese expresionismo alemán? Sería Friedrich Wilhelm Murnau, que abreviado es F.W. Murnau, cuando dirigió Nosferatu, una sinfonía de horror. Nosferatu es la versión pirata del Drácula de Bram Stoker, de la novela. ¿Qué pasa? Aquí pues hubo, ya lo comenté cuando hice el vídeo de Nosferatu, pues hubo el problema con la viuda de Bram Stoker, que denunció a Murnau porque no había pagado los derechos de autor y había hecho una copia de la novela. Claro, cambió nombres de los personajes, cambió algunos detalles de la historia, cambió lo que sería el aspecto del conde, pero al final era exactamente igual que la novela y se notaba que era pues una película que estaba basada en esa novela. Sería la primera versión, en realidad, aunque no fuera oficial, de Drácula. Entonces, bueno, se destruyeron muchas copias, algunas se pudieron salvar y gracias a eso la pudimos ver ya como película y no se perdió, como sí que se han perdido otras muchas de la época del cine mudo. Pues fue porque algunas copias pudieron llevárselas, sobre todo a Estados Unidos, pero bueno, estuvieron como repartidas por el mundo y si no recuerdo mal, una acabó en España. Entonces, ¿qué es lo que hizo Murnau? Ya la película se pudo estrenar cuando, muchos años después, pues ya fallecieron todos los familiares, la viuda de Stoker y tal, y caducó también el tema de los derechos y ya se podía pues adaptar libremente la novela. Pero, ¿qué es lo que hizo Murnau? Pues Murnau no rodaban interiores, por eso digo que la mayoría de películas del expresionismo pues sí que estaban rodadas en interiores, pero en decorados. En este caso, Murnau prefirió rodar, digamos, a la intemperie, decorados reales. O sea, hizo también una mezcla de ese expresionismo, pero mezclado con el naturalismo. Eso lo enfocó más, por ejemplo, en el estupendo remake que hizo Werner Herzog, que hizo una película que tenía esos toques también expresionistas, pero se enfocaba más en el naturalismo, en esos exteriores, en esos paisajes tan bellos, y eso también es lo que tomó Robert Eggers para su última película de Nosferatu. Tomó tanto los elementos expresionistas de Murnau como también muchos elementos naturalistas que ya estaban en la película de Murnau, pero que se enfatizaron más en la película de Herzog. Entonces, lo que hizo pues es utilizar ese juego de luces y sombras para aprovechar el tema del expresionismo. Es decir, sí, teníamos esas actuaciones tan exageradas, los maquillajes, pero claro, las formas también se buscaban dentro de formas reales, en lugares reales, no eran decorados, se buscaban formas extrañas, la forma de las sillas, de las mesas, etcétera, pero también enfatizar mediante la luz y la sombra, enfatizar el tema de las sombras, y eso fue algo que luego el cine tomó, sobre todo en los años posteriores, ya cuando el cine empezó ya a ser sonoro. Eso fue algo realmente espectacular, el tema de las sombras, como lo hizo Murnau, esas sombras alargadas. ¿Quién no recuerda la sombra, aunque no haya visto la película, la sombra de ese conde Orlok, de ese vampiro que parece como un murciélago? También los elementos del maquillaje eran impresionantes. Max Schreck haciendo de vampiro, que se dijo en la filmación que era incluso un vampiro de verdad, para asustar a los actores.
Algunos se lo creyeron, otros no, por supuesto, pero ese tratamiento de las sombras, de los claroscuros, también con la utilización de algunos colores, esto también se hacía. Las películas aquellas mudas, aunque eran en blanco y negro, tenían una utilización del color que luego se perdería con el cine sonoro. Precisamente quizás para enfatizar una escena, al no poder hablar, pues tenían que darle cierta tonalidad, a lo mejor con el color rojo más efusión, más sensación de peligro, colores azules y verdes cuando la cosa está un poco más relajada. Esto pues se vio en muchas películas del cine mudo. Lo tenemos tanto en el gabinete del Dr. Caligari como en el Nosferatu. Entonces hizo una película con un ambiente muy pesadillesco y con el juego en verde con decorados, con las luces y sombras, para crear esa expresión extraña que creara unas emociones en el espectador, como que si estuvieras viendo una pesadilla. Y a partir de ahí, pues fue, digamos, el cine bebió directamente de ese expresionismo, sobre todo, ya digo, de lo que Murnau hizo con ese juego de luces y sombras. En la época del cine mudo, bueno, pues digamos para mí las dos claves, películas claves, serían El gabinete del Dr. Caligari y Nosferatu, una sinfonía de horror. Pero bueno, estaban también muchas películas, habían directores como Todd Browning, habían actores como Lon Chaney, que hizo El fantasma de la ópera, una caracterización también absolutamente maravillosa, y ahí se estaba moviendo la cosa hasta que ya en los años 30 ya comenzó el cine sonoro. Y la primera película de terror sonora que la hizo la Universal fue ya Drácula, con el nombre de Drácula. Pero no se basaba aún en la novela de Bram Stoker. En realidad, la primera película que se basó fielmente en la novela de Bram Stoker fue El Conde Drácula de Jesús Franco. Una película infravalorada porque me parece, para mí, que es una muy buena versión. Tuvo nada más y nada menos que a Christopher Lee como el Conde Drácula. Pero la Universal, digamos que tomó la obra de teatro de Broadway, que cambiaba algunos detalles para hacer su versión de Drácula. La Universal por aquel entonces, que estaba en bancarrota, logró salir de la bancarrota gracias al éxito que tuvo esta película. Se pensó en contar con el actor de moda en aquella época del cine de terror, que era Lon Chaney, pero tenía cáncer, no sé si era cáncer de pulmón, y ese mismo año falleció, por lo que le dieron el papel a un actor húngaro, que era Bela Lugosi, de ahí consiguió su grandísimo estrellato, que era el actor que lo estaba representando precisamente en Broadway. ¿Qué mejor que el actor que representa al Conde Drácula en la obra de teatro para que haga esa misma versión al cine? Entonces la película tuvo un grandísimo éxito, la dirigió Todd Browning. Lo que mucha gente no sabe es que justo a la vez que se dirigió Drácula, también lo comento cuando hablé del Drácula de Todd Browning, se hizo una película de habla hispana, una película mexicana dirigida por John Melford, que era dirigida al público hispanohablante de Estados Unidos. Lo que pasa que la que trascendió pues fue la de Todd Browning. La película de Drácula, y tenemos aquí que hacer una especie como de comparativa para ver el tema evolutivo del cine, hay que compararlo con el Frankenstein de James Whale, que salió el mismo año, aunque se rodó después que Drácula de Todd Browning. El Drácula de Todd Browning, vista hoy día, y visto el Frankenstein de James Whale hoy día, Frankenstein parece mucho más moderna y es más adaptable a verla hoy día, pones en 4K y la ves, que el Drácula de Todd Browning, que se ha quedado como más anticuada. ¿Por qué ha sido esto? Porque Todd Browning venía del cine mudo y aún estaba acostumbrado a los parámetros del cine mudo. Las actuaciones, aparte también, Bela Lugosi, que venía del teatro, era una adaptación teatral, las actuaciones eran muy teatrales, no había muchos diálogos, como digo, aún se estaba moldando al cine sonoro. Entonces se ve todo como más acartonado, aunque la película es muy buena y tiene también muchos aciertos, que James Whale, que digamos trajo ya una narrativa como más fluida, una narrativa que incluso sigue hoy día cinematográficamente, a la hora de que los personajes hablaban más, las actuaciones no eran tan excesivamente teatrales, aunque también aún lo seguían siendo, pero hasta un punto de vista más comedido. Sobre todo también los recursos cinematográficos, ya había una mejora en esos recursos cinematográficos, como digo, todo va evolucionando, no solamente el sonido, sino pues también a la hora de hacer travelings, a la hora de hacer ciertos recursos que en la época del cine mudo no estaban, eran casi todo pues planos fijos, se cambiaba de un plano a otro, y eso también lo hizo el Drácula de Todd Browning, aunque hay que decir que Murnau incluso digamos que innovó
en eso, ya que hizo uno de los primeros travelings que se pueden ver cuando la cámara se va acercando al barco que transporta al conde. Entonces, pero teníamos en la película de James Whale, teníamos planos en picado, en contrapicado, en fin, teníamos unos movimientos de cámara que no se veían en el Drácula de Todd Browning ni en películas de cine mudo. Ya había habido una evolución que se notó ahí. James Whale, por supuesto, tomó muchos elementos de Murnau, ya digo, elementos expresionistas, juego de luces y sombras, eso se tomó durante todo el cine de la Universal. Lo tenía Browning, que ya venía de la época del cine mudo, y lo tenía James Whale, lo tuvo Carl Freud y tal. ¿Qué es lo que Drácula también hizo en lo que sería la industria del terror dentro de la época dorada de monstruos de la Universal de los años 30? Pues fue que creó una iconografía visual que hasta hoy día se asume a lo que es al terror en general, no solo al cine, sino a lo que es la decoración. Cuando vamos a un parque de atracciones o en Halloween, la decoración, ¿en qué pensamos? Pensamos en telarañas, pensamos en castillos, pensamos en niebla, en tormenta, en cementerios. Todo eso lo tuvimos en el Drácula. Ya teníamos algunas pinceladas previamente en otras películas de la época muda, pero ya lo tuvimos concentrado en el Drácula de Todd Browning, que es la película quizás más atmosférica de la Universal, junto con La momia de Carl Freud. Y esto es porque Carl Freud fue director de fotografía de Drácula. Y de hecho que La momia, cuando dirigió la película de La momia, se podría decir que es una especie de versión egipcia y con momia del Drácula de Todd Browning. Pero bueno, ya digo, para mí se hicieron películas maravillosas, El hombre invisible también de James Whale, Satanás, que fue la primera película que unió a estos dos grandes actores, Bela Lugosi, Boris Karloff, que saltó al éxito haciendo del monstruo de Frankenstein, que decían que se llevaban mal, pero en realidad no, simplemente tenían cierta competitividad en cuanto a conseguir papeles de monstruos, papeles en películas de terror. Boris Karloff como actor era mejor que Bela Lugosi, pero bueno, ambos tenían un grandísimo carisma, pero no se llevaban mal, de hecho que hicieron 7 películas juntos. La primera fue Satanás, una película muy expresionista, pero para mí las dos puntales más grandes que tuvo la Universal fue tanto Frankenstein como La novia de Frankenstein en el año 35, en el que James Whale aún superó visualmente a su predecesora, haciendo una película que prácticamente en imágenes podríamos decir que es un cuadro en movimiento. Una película muy bella visualmente. Sí que es cierto que durante la época sonora, durante estos años 30 y luego pues los 40 también, se apostó menos por una crítica social, que sí que estaba en el cine de terror mudo, sobre todo en el europeo, y se apostó más por un divertimento. Exceptuando, por ejemplo, James Whale con Frankenstein, La novia de Frankenstein o El hombre invisible, que sí que metió un mensaje soterrado, ese mensaje que ya estaba en la novela de Mary Shelley, lo peligroso que es que el ser humano juegue a ser Dios, cómo, digamos, condenamos lo que es diferente y tenemos miedo de lo que es diferente, no intentamos comprenderlo, un poco como un mensaje soterrado a la homosexualidad de James Whale. Nadie, también el monstruo de Frankenstein, que es un monstruo trágico, pues nadie, digamos, que pide haber nacido o haber sido creado. Él no pide haber nacido y haber sido creado. Y si ha nacido y ha sido creado de una determinada forma, ¿por qué el mundo tiene que ir contra él? Simplemente por no comprenderlo, por ser diferente a los demás. Y él ni siquiera ha pedido estar ahí. Entonces tenía ese mensaje, también esa crítica a la religión y a la hipocresía de la religión, comparando pues el creerse ser Dios de este científico pues con las personas que admiran a un Dios al que le dan una forma humana y luego no son capaces de intentar comprender o aceptar una persona que es diferente a ellos. Todo eso ya digo que ese mensaje no estaba en otras películas de monstruos de la Universal en las que pues simplemente ofrecían un entretenimiento. También teníamos ese mensaje, por ejemplo, en El hombre y el monstruo de Robert Mamoulian, que fue la primera adaptación sonora. Ya hubo una en la época de cine mudo, pero esta es la primera adaptación sonora y la mejor adaptación que se ha hecho.
del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues también tenía ahí su mensaje, que es el mismo que estaba en la novela, la dualidad del ser humano, el bien y el mal está dentro de nosotros, no externamente, etc. En fin, pero eso del mensaje ya digo que se iba perdiendo, pero el cine mudo, sobre todo el europeo, sí que lo tenía, ese mensaje de control social, el control de masas que tenía el gabinete del Dr. Caligari, el poderoso, el pueblo, que sería como el representado por el sonámbulo Cesare, sería como si fuera precisamente eso, un sonámbulo manipulado por el Estado, por los grandes poderosos. Murnau, pues esa crítica a la guerra, todo lo que trae la guerra, las enfermedades, la pestilencia, la muerte que llega a todo el mundo, tanto a gente pobre como a gente pues de la alta aristocracia. O sea, la guerra no perdona a nadie, pero siempre digamos que se toma más se toma un poco más de fiereza en su camino, pues con la gente pobre, por supuesto. Entonces todos esos mensajes ya, como digo, se iban perdiendo en la época ya sonora en pos simplemente de un divertimento. Cuando acabó la época de monstruos de la Universal, que siguió en los años 40, pero los años 40 fue una década bastante floja, por varios motivos. Lo primero y el más importante sería la censura. Tenían una censura que antes no tenían. Por ejemplo, pues todo el tema que metió Frankenstein, pues no lo podrían haber metido, o temas políticos que los metían antes en películas del cine mudo no los podían haber metido. Entonces fue una época en ese aspecto que estaba muy comedido el cine. Luego también los productores principales de la Universal, que eran Carl Earl y Carl Earl Jr., ya no estaban, eran otros productores que no supieron coger el testigo de aquellos productores. Entonces, digamos que al ver que ya las películas de monstruos no tenían ese resultado, la gente no iba tanto al cine, estábamos ya pues en plena Segunda Guerra Mundial, la guerra, pues eran estragos más reales. La gente ya no tenía miedo de un monstruo que veía en una pantalla, tenía miedo de lo que podía causar la guerra. Entonces, pues lo que hicieron para reinventarse, pero no supieron hacerlo, fueron, bueno, pues vamos a darles más al público, vamos a a meter pues monstruos, vamos a meter en una misma película al Conde Drácula, al Hombre Lobo, el monstruo de Frankenstein, la momia, o los vamos a enfrentar, o vamos a meter a los iconos del terror que tenemos, a Karloff, a Lugosi, a Lon Chaney Jr., hijo de Lon Chaney, que consiguió el éxito, fue el último icono del cine de terror de monstruos de la Universal, gracias al Hombre Lobo, de Josh Wagner, del año 41, que sería de las últimas películas, quizá ya en los 50 junto con La criatura de la Laguna Negra, las últimas grandes películas de monstruos de la Universal. Pero ya por lo demás, de hecho, que este Hombre Lobo es mejor que la película del Hombre Lobo de Londres que se hizo precisamente en los años 30. Pero fue de lo poco que hay resaltable dentro de un montón de películas que se hacían, que ya eran películas muy flojas, no tenían la calidad de películas de los años 30. De hecho, que se acuñó el término de serie B. Serie B sería como producciones de bajo presupuesto, que antes también las tenían, no eran producciones de mucho presupuesto, pero sí que tenían mucha calidad. Se asoció a películas de bajo presupuesto, pero incluso que no tenían calidad, que eran películas un poco para las masas. Eso ya fue en los años 40 con todas esas producciones. Pero sí que hubo algo que salvó al cine de terror, y ese algo fue una productora competidora de la Universal, que fue la RKO, que ya también hacía antes películas, hizo King Kong, por ejemplo, en los años 30, pero que en los años 40, junto con el productor Val Lewton y el director Jacques Tourneur, heredero directo del expresionismo alemán de Murnau, pues digamos que hicieron una vertiente diferente a lo que era el cine de monstruos de la Universal, y que podían, incluso en esa vertiente, incluso meter algún tema, alguna crítica social soterrada que la censura no se iba a enterar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un terror psicológico, un terror, digamos, más sugerido. Ya no era como los monstruos de la Universal, que te presentaban al monstruo. No, esta vez va a ser todo sugerido al espectador, todo va a quedar en la mente del espectador y todo va a ser muy psicológico. Entonces tenemos propuestas como La Mujer Pantera. La Mujer Pantera en realidad no vemos ninguna transformación ni una mujer convertida en pantera, lo vemos todo a través de sombras, a través de sonidos, a través de elementos sugeridos. De hecho, que La Mujer Pantera nos trajo el primer jumpscare de la historia del cine. Primer jumpscare, ¿cómo se conoce el jumpscare? O sea, antes, por ejemplo, pues sí teníamos una imagen que podría ser una imagen a lo mejor de asustar al público con el tema de cuando se quita la máscara el fantasma de la ópera y se ve en un primer plano lo que es la cara deformada. Vale, pero
luego eso teníamos una escena parecida, pero mucho mejor trabajada, con el Drácula de Terence Fisher, con la primera escena que vemos en un primer plano, después de que está Jonathan Harker mirando el ataúd de Drácula con la sangre, y luego de repente vemos un primer plano de la cara del conde Drácula con los ojos ensangrentados, la boca llena de sangre con los colmillos. Bueno, pues sería, eso sí que también sí que podría entrar dentro del jumpscare. Pero el jumpscare sería preparar la escena antes, es lo típico, que luego se ha hecho hasta la saciedad, pero que antes no se abusaba tanto de ese jumpscare. Y es un recurso que es bueno para el cine, pero no hay que abusar. Eso es como los ingredientes de un guiso. La sal es necesaria, pero si abusas al final estará salado. Entonces, era prepararte. Vas, oyes un ruido, te giras, no hay nada. Tú sabes que va a pasar algo, y a través de la ambientación, a través de cómo tú trabajes, porque tienes que hacerlo bien también, trabajes ese susto que te va a venir, entonces de repente pues ya aparece algún susto, ¿no? Pero antes está preparado, con la música, con la tensión, cuando crees que va a pasar algo pero no pasa. Y lo que va a pasar se supone que si lo haces bien te tiene que coger desapercibido. Entonces, lo que llaman el autobús de Val Newton, que es cuando la protagonista va andando, oye como pasos detrás, mira pero ni nadie en la calle oscura, sigue oyendo pasos, no sabe si son los suyos o es su gestión y está oyendo pasos detrás, el espectador tampoco lo sabe, y de repente en una esquina pasa un autobús y le pega un susto, sin necesidad ni siquiera de que haya un golpe de sonido. Ese primer jumpscare apareció en La Mujer Pantera. Y luego también tuvimos Yo anduve con un zombie, primera aproximación del zombie dentro de lo que sería la mitología haitiana, de lo que es el zombie como pues tema de superstición, el hechicero que convierte a una persona en zombie y tal. Bueno, pues Yo anduve con un zombie, no, la primera sería La Legión de los Hombres Sin Alma, perdona, de White Zombie. Pero esta sería la primera que lo tocaría en profundidad, quizás junto con La Serpiente y el Arco Iris de Wes Craven. Yo anduve con un zombie, lo mismo también, es una película sugerida, es una película en la que al final incluso estás pensando realmente qué es lo que ha sucedido al final, realmente es todo la vertiente sobrenatural o es todo la vertiente psicológica. Entonces ese cine que luego pues también aparte de Jacques Tourneur se utilizaron en otras películas de Val Newton. Hace poco comenté Bedlam, Hospital Psiquiátrico, y no es de las mejores. También, por ejemplo, quizás La Isla de la Muerte, de Robert Wise, también tiene muchos elementos psicológicos. Una película que tiene una fotografía también muy preciosista, muy parecida quizás a la de La novia de Frankenstein, de James Whale. Entonces ese cine de la RKO, digamos que fue lo que salvó al cine de terror en los años 40 de ser tan ñoño y tan flojillo. Aparte también hubieron muestras como, por ejemplo, la escalera de caracol, también, quizás una de las primeras aproximaciones al asesino psicópata. Tenemos también Al morir la noche, primera película de terror antologías, de historias cortas, también muy psicológica y muy sugerida. Entonces eso era, digamos, los elementos, sobre todo, ya digo, Val Newton y Jacques Tourneur en la RKO, los que salvaron a los años 40 de la decadencia que ya estaba teniendo la Universal y que abandonó ese cine de monstruos pues ya en los años 50 quizás, a lo mejor su última gran película sería La criatura de la Laguna Negra. Entrando en los 50, que ya entramos dentro de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, pero era un periodo de Guerra Fría, estaba la Unión Soviética, el muro de Berlín, el comunismo enfrentado al capitalismo, Estados Unidos y la Unión Soviética como grandes potencias mundiales, y era una guerra fría, es decir, no era una guerra en el campo de batalla, sino que era una guerra de espías. Espías estadounidenses en territorio soviético, espías soviéticos en territorio estadounidense. No podías fiarte de nadie, sobre todo los estadounidenses que tienen mucha paranoia, por eso se hacen sus búnkers, pues hay una guerra y tal, tienen mucho, pues son muy paranoicos en ese sentido, muy conspiranoicos, pues empezaron a desconfiar. ¿Y si no conoces realmente a tus vecinos? ¿Y si son comunistas? ¿Y si un familiar mío también es comunista o socialista y es espía? ¿Y si a lo mejor esa persona es un ruso que la han metido aquí pero habla súper bien el idioma y parece americano pero en realidad es un espía y trabaja para ellos? Compañeros de trabajo, había mucha desconfianza y esa desconfianza se llevó al cine. Y se hizo con una mezcla de terror y ciencia ficción. Vamos a darle algo diferente al espectador. El tema de que venían de otros planetas a atacarnos, a invadirnos, pues era una metáfora de esa invasión comunista que venía de la Unión Soviética. Vienen de un planeta con una cultura diferente a la nuestra, son diferentes a nosotros, igual que la Unión Soviética. Es una cultura diferente, son diferentes a nosotros y vienen a invadirnos.
Entonces hubieron películas como El enigma de otro mundo, la película de Christian Nivi y Howard Hawks, películas pues como, sobre todo quizás la que mejor enfocó ese aspecto sería La invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel, basada en la novela de Jack Finney. Es la que mejor lo trajo, esa paranoia de la gente que creía conocer, pero no es la gente que quería conocer, nos están invadiendo poco a poco, imitando nuestra forma de vida, pero queriéndola cambiar. Gente que aparte no tiene, digamos, en la invasión de los ladrones de cuerpos, sobre todo, te muestra gente que no tiene humanidad, ¿no? Son todos iguales como la Unión Soviética, todos iguales, ¿no? El comunismo, iguales, controlados por una mente superior y más inteligente. No tienes, pues, esa capacidad de poder pensar, de poder enrabiarte, de tener emociones como un ser humano y labrarte la vida de manera individual como un ser humano. Pero bueno, venía toda esa crítica, ya empezaba a haber un tipo de crítica, aunque era una crítica, porque la censura aún seguía estando ahí, era una crítica que sí que se buscaba ofrecérsela al espectador. Entonces se hicieron muchas películas dentro de que mezclaban, como digo, terror, ciencia ficción, Invasores de Marte también estaba ahí, pero quien empezó ya a modular ese cine de terror, aparte pues, de películas que estaban ya saliendo, por ejemplo de William Castle, películas como House on Haunted Hill, películas como La Mosca, Escalofrío, en fin, estaban saliendo, hay cosillas, Los crímenes del Museo de Cera. A finales de los años 50 ya empezaría el cambio que se vivió sobre todo en los años 60. Y lo que es el cine de terror moderno, que siempre se ha dicho que comenzó con La Noche de los Muertos Vivientes en el 68, siempre se ha dicho de La Noche de los Muertos Vivientes, del 68 hacia adelante, cine de terror moderno. Cine de terror moderno, es decir, el cine de terror que tenemos hasta el día de hoy, lo que conocemos a día de hoy como cine de terror que bebió de ahí. Y en parte es verdad, pero y cine de terror clásico del 68 para atrás. Pero quien empezó a poner ese granito de arena fue la Hammer, la productora Hammer, el cine de terror gótico inglés y sobre todo la primera película que se hizo, que fue La maldición de Frankenstein de Terence Fisher en el año 1957. La Hammer, que era una productora británica que se había especializado más en cine de suspense, tocó el terror por primera vez con esta película. Quiso adaptar las películas de monstruos de la Universal, adaptarlas pues, a los tiempos modernos dentro de la perspectiva británica. Era una productora británica. ¿Qué pasa? Que compraron los derechos de la Universal. La Universal lo único que les dijo es que no querían que hicieran copias de las películas de ellos. Queremos que hagáis versiones totalmente diferentes. E hicieron algo totalmente diferente a lo que hizo la Universal. Entonces, Terence Fisher, que se ocupó de todas estas versiones y fue uno de los directores emblemáticos de la Hammer, de hecho que fue el mejor, quizás junto con Freddie Francis, también estaba por ahí Roy Ward Baker, que sería como un alumno aventajado de Terence Fisher, pues es el que se ocupó de estas versiones. Y lo hizo, digamos, que cambiando unos elementos, mientras que la Universal eran películas que romantizaban al monstruo, estas películas, no. Las películas de la Hammer, digamos que el monstruo era el monstruo y hacía cosas de monstruo. O sea, no lo romantizaban, exceptuando quizás el Hombre Lobo en la versión que hizo de La maldición del Hombre Lobo, con Oliver Reed haciendo de Hombre Lobo. Por cierto, un Hombre Lobo español. ¿Qué pasa? Que pues ya quitaron la romantización del monstruo y también el protagonismo. Mientras que el protagonista principal en las películas de la Universal eran los monstruos, en las películas de la Hammer eran protagonistas como secundarios. Y los protagonistas principales eran las personas que no son monstruos. En el caso de Frankenstein, el personaje principal era Víctor Frankenstein. Cambiaron el nombre, Henry era en la versión de James Whale, Víctor en la de Terence Fisher. En Drácula, aunque todo gira en torno a Drácula, en realidad sale muy poco. Quizás tiene más presencia el personaje de Van Helsing interpretado por Peter Cushing. Entonces le daban más protagonismo a lo que serían los actores que a lo que sería ya el monstruo en sí. Luego también teníamos, como digo, ese tema evolutivo. Ya teníamos películas que ya eran en color. Esta era de las primeras, no sé si junto con Los crímenes del Museo de Cera, pero era de las primeras en color. Los crímenes del Museo de Cera, de hecho, que fue, anecdóticamente, la primera película en 3D. No una 3D como luego se vería más adelante, pero era la primera película en 3 dimensiones. Teníamos color, teníamos una enfatización más de la violencia dentro de la medida que dejaba la censura en aquella época, pero enfatizaban más en la violencia, la sangre, el erotismo.
y sobre todo una profundización mayor en el tema del argumento, de los personajes. También tenían un metraje más largo. La Universal tenía películas de una horita muy poco, entonces tenían que condensarlo, por eso rítmicamente tenían muy buen ritmo, porque tenían que condensarlo todo en ese poco tiempo. Estas películas ya tenían una hora y media, ya podían un poco explayarse más en los personajes. Pero también, sobre todo, volvían a esa crítica social que se estaba perdiendo y que quizás solamente tenían pequeñas películas puntuales como he nombrado anteriormente. Entonces volvían a esa crítica social. Y las películas de lo que sería el gótico inglés, que surgió a partir del gran éxito de La maldición de Frankenstein, que luego le siguió el Drácula, también de Terence Fisher. Gracias a esa visión que le dio Terence Fisher se creó el subgénero del gótico inglés. No es que el gótico lo crearan los ingleses ni lo creara Terence Fisher, ya aquellas películas de la Universal se podría decir que eran películas góticas, pero el término de goticismo, porque eran películas que estaban ambientadas en siglos pasados, podían estar ambientadas en el siglo XVI, en el XVII, mientras que las películas de la Universal estaban ambientadas en la época actual. ¿De qué? O sea, si era de la película del año 30, estaba ambientada en los años 30. Entonces ese término se acuñó ya con los ingleses, pues el goticismo que creó, digamos, Terence Fisher, también traía una crítica muy fuerte, sobre todo a la sociedad londinense, la alta sociedad londinense de aquella época, que también podría, pues, compararse a la de la época actual, también, de todas las épocas. O sea, al final era una crítica a la alta sociedad, una crítica también a la religión cristiana, sobre todo, que también la tendría mucho, esa crítica, sobre todo a la religión, Freddie Francis, y volvió también a traer ese expresionismo que se estaba perdiendo, no lo he comentado, durante los años 40, el cine de la Universal perdió ese elemento expresionista que sí que tenía en los años 30, pero lo recuperó Jacques Tourneur en sus películas, y Val Newton como productor también recuperó ese expresionismo. Pues ya en cine de color, ese expresionismo también se recuperó, lo que sería, ya no en las actuaciones, que eran actuaciones ya pues más modernas. El tipo también de, pues ya, la filmación, aparte del color, pues también había más recursos cinematográficos. Terence Fisher creó su propio estilo, pero también era muy deudor de James Whale. Pero en el tema del uso de luces, sombras, de crear claroscuros, pues volvió ese expresionismo a ese cine de la Hammer, ese cine del terror gótico inglés que inauguró Terence Fisher con esas películas que eran versiones modernas de las películas de la Universal. Quizás Freddie Francis tenía también ese tono expresionista un poco más mortecino. Pasa como con Mario Bava y Ricardo Freda. Ricardo Freda tenía ese rollo expresionista de Mario Bava, pero era como más mortecino. Pues igual Freddie Francis tenían los colores un poco más apagados que los que lo realizaría Terence Fisher. Y bueno, a partir de ahí ya, después del gran éxito que tuvo La maldición de Frankenstein, Drácula, que aquí en España se tituló El horror de Drácula, y la versión de La momia, todas de Terence Fisher, todas protagonizadas por Christopher Lee, siempre haciendo de monstruo, y Terence Fisher siempre haciendo de héroe de la función, Peter Cushing, grandes amigos en la vida real, tanto Christopher Lee como Peter Cushing, actores insignes tanto de la productora Hammer como luego de otras productoras que surgieron también en el Reino Unido, como la Amicus o como la Tygon, pues eran grandes amigos en la vida real. Siempre Cushing hacía de héroe y Christopher Lee pues hacía de villano, de monstruo, con los maquillajes y tal. Eran, digamos, que los herederos de lo que sería pues Boris Karloff, Bela Lugosi, Lon Chaney Jr., etc. Y bueno, pues a partir de ahí ya surgió, como digo, durante los 60, ese gótico inglés y esas películas de la Hammer, gracias al éxito de estas películas a finales de los años 50. Llevo ya 37 minutos, voy a cortar y seguiré con otro vídeo, pues, mañana, por ejemplo, para no empachar mucho. Para no empacharos mucho. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, mañana subiré otro y hasta siempre.